Es momento de hablar de este pedazo de serie Gen V, un spin-off, o viene siendo básicamente como el segundo spin-off de la saga de The Boys. Y voy a estar respondiendo a una pregunta que sé que muchos de ustedes se hacen con respecto a esta serie, y es si tengo que ver obligatoriamente Gen V para entender la cuarta temporada de The Boys, que se va a estrenar este mismo año 2024, y no. Aunque sí a la inversa, sí creo que es necesario que veas las primeras temporadas de The Boys para que entiendas ciertos y determinados términos o cosas necesarias que suceden en esta serie, que obviamente ocurre en el mismo universo, solo que unos años antes de todo lo relacionado, todos los sucesos de The Boys, como es el caso del tema del Gen V, de que es both, entre otros términos, pero quitando eso de un lado no es necesario. Luego de esa aclaración, hablemos de la serie en cuestión. Dios, lo primero que tengo que decir después de haber terminado esta serie es que siento que en mi vida todos los años tiene que haber un spin-off diferente y nuevo de este universo de The Boys. Esta serie siento que se adapta un poco más a un público más joven, más adolescente, aunque la parte explícita que caracteriza a este universo no sobra en esta serie, como es el caso de los desnudos, escenas de sexo, las muertes, que es algo bastante explícito en esta serie, no falta, a pesar de que la trama es un poco más adolescente, porque se sitúa con personas o superhéroes que están ingresando a la escuela de formación de supers para en algún momento ser uno de los famosos 7 en este universo. Por otro lado, Prime Video, mis felicitaciones, porque qué talento tienen para llenar estas series de plot twists gigantes donde todo se va al carajo, sobre todo en este universo, y tú te quedas en plan como que ¿qué? Y es algo que me encanta porque me mantiene sin moverme del televisor. Bien, unas pequeñas apreciaciones que anoté para decirlas en este video cuando vi esta serie. Número 1, el origen o el primer supernatural. Si no es menos cierto que en la serie de The Boys se dijo que era Ryan, o básicamente era Ryan. Hay un poco de controversia al introducir al personaje de Andre en esta serie de Gen V, porque también viene siendo como el primer supernatural, y esta serie ocurre, digamos, un tiempo antes de los sucesos de The Boys, y Andre adquiere sus poderes de manera hereditaria. Entonces creo que ahí hay un poco de controversia. Si ustedes pueden aclararme esto, que saben más que yo, comenten ahí abajo en la parte de los comentarios. Si me preguntan respecto a los personajes, les voy a ser sincero, el principal, Marie Monroe, no fue de mis favoritos, aunque sí tuvo un desenvolvimiento bastante agradable, nice en la temporada. Pero si me preguntan, mi favorito está entre Kate y Emma, y no porque hayan sido los más explosivos de la temporada, sino porque tuvieron un desarrollo magistral que siento que le dieron un peso grandísimo a esta spin-off o esta nueva adaptación del universo de The Boys. Despido este video invitándolos a que comenten ahí abajo en la parte de los comentarios qué les pareció esta serie, si la vieron, y si no la han visto, corran a verla, que está estupenda. Y con dos curiosidades de la misma. Número 1, increíble cómo estos personajes o los principales no aparecen en los cómics. Son personajes completamente nuevos. Y número 2, un guiño que me encantó es el tema de cuando Cherry está dando o haciendo una presentación de la escuela, habla que puedes convertirte aquí en personajes de Riverdale o algo así, no recuerdo muy bien. Y esto es claramente un guiño a la participación de James Perdomo en la serie y Jess Sinclair, que participaron obviamente en la serie de Sabrina, y saben que la serie de Sabrina está conectada al universo de Riverdale.